Y mi propuesta en el panel tiene que ver con abordar esta problemática de la sostenibilidad de las políticas públicas desde la perspectiva de la planificación, del rol del Estado de la planificación en su contribución a una gobernanza sostenible, a la dinámica, al marco, al modelo conceptual de gobernanza sostenible, con un foco en los gobiernos subnacionales. Esa es la propuesta. Digamos, para poder plantearles, digamos, algunas reflexiones, algunos datos, alguna evidencia que recolectamos en el marco de lo que lanzamos en ASAP hace unos poquitos meses, que es el Índice Provincial de Planificación. Y es imposible no arrancar con algunas consideraciones conceptuales iniciales de a qué llamamos por gobernanza sostenible, cuál es ese rol de la planificación como herramienta de gestión contribuyente a esa gobernanza sostenible. Desde ya que hay distintas corrientes o distintas formas de definir qué es esto de gobernanza sostenible, yo me voy a parar en la propuesta que está haciendo el CLAD últimamente. De hecho, hace 2 semanas atrás en Asunción, en Paraguay, en el 30º Congreso Internacional del CLAD, esta cuestión de la gobernanza sostenible fue uno de los ejes transversales del Congreso. Y la idea es entenderlo como un conjunto de reglas de juego que tienen que ver con la planificación, con la rendición de cuentas, con la coordinación interagencial, con el liderazgo, en términos de que contribuyan a garantizar la coherencia de las políticas públicas, la efectividad de las políticas públicas en relación a los objetivos nacionales, a las prioridades de gobierno. Y dentro de toda esta cuestión vinculada a la gobernanza sostenible, es cierto, como decía Maxi, que es difícil apuntar a donde corresponde para que cambie. No sé dónde es exactamente, si es para allá o para acá, para ahí. Ahí, me dice para ahí. Ahí va. Bueno, la idea es abordar un aspecto o una dimensión específica de esta gobernanza sostenible que tiene que ver con el rol de la planificación. Y una planificación situada, no específicamente en el contenido específico del sistema o la idea de la planificación, sino en sus vínculos extrasistémicos, digamos, ¿no? En esa vinculación necesaria que tiene que haber entre la planificación, el presupuesto, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque esa vinculación, por un lado, entre planificación y presupuesto es clave para la planificación en términos de condición de efectividad. Es una planificación que no tiene un vínculo presupuestario, como muchas veces decimos, es una carta a los Reyes Magos, pero que difícilmente tenga un impacto en la asignación de los recursos públicos. Y ese mismo vínculo, pero del otro lado para el presupuesto, es condición de eficiencia asignativa. No importa si tenemos muchos recursos, si tenemos pocos, la idea es dedicarlos a lo que verdaderamente importa. Y tanto para el presupuesto como para la planificación, el vínculo con el macroproceso de monitoreo y evaluación es condición de evidencia. Lo hablábamos en el panel anterior, lo venimos charlando todo el día, toda la jornada, esta primera jornada del seminario. Y ese monitoreo y la evaluación es la que nos aporta datos, información sistematizada, científica para tomar mejores decisiones, tanto cuando planificamos como cuando presupuestamos. Lo cierto es que de esta importancia de articular plan, presupuesto, monitoreo y evaluación no es algo específico de un modelo conceptual de gobernanza sostenible. Si pudiera pasar sería más fácil, pero ya va a llegar. Digamos, sino que uno podría plantear que hay una especie de mínimo común denominador en lo que tiene que ver con los estándares que actualmente promueven los principales bancos multilaterales de desarrollo, ahí se pasó uno, digamos, los organismos de cooperación internacional, como la OCDE, que aquí está representada, el PNUD también, la propia CEPAL. Y si uno analiza los modelos conceptuales, los distintos modelos conceptuales que proponen estos organismos, uno encuentra lo mismo, la importancia de planificar, de vincular con el presupuesto, que el presupuesto esté orientado a resultados y que las decisiones se basen en evidencia. Y esto lo encontramos tanto en la propuesta conceptual del BID de gestión por resultados o de mejor gasto para mejores vidas, como la idea de buena gobernanza pública o de coherencia de las políticas públicas de la OCDE. Digamos, ¿no? Y volviendo a la demora de pasar esto, ya le vamos a agarrar la mano. Capaz que, ahí está. Está claro, como venimos charlando a lo largo de la jornada y también lo vamos a hablar mañana y hay varias exposiciones sobre esto. Estamos en un proceso en Argentina ya desde el año pasado de formalización de lo que es el ingreso a la OCDE, igual que varios países de la región. Y si uno lee las distintas propuestas conceptuales de la OCDE, tanto en términos de buenas prácticas, de presupuesto, de gestión de centros de gobierno, de innovación pública o las recomendaciones en términos de evaluación de políticas o de gobernanza presupuestaria, uno encuentra que estamos hablando de lo mismo, con matices, con bemoles, por supuesto, pero de priorización de objetivos, de presupuestos basados en desempeño de resultados y de políticas basadas en evidencia.
Todas las mediciones apuntan en alguna de sus variables a estas cuestiones. Los procesos de adhesión a la OCDE tienen normas, por supuesto, y si uno lee esas normas están estos mismos estándares, e incluso forman parte de estos principios ordenadores de la nueva propuesta estratégica de vínculo de la OCDE con América Latina y el Caribe que se aprobó hace simplemente unos meses atrás. No es mi objetivo profundizar en los estándares OCDE vinculados a esto, porque hay mucha gente que va a exponer hoy, mañana sobre todo, sobre estos puntos, pero sí traerles a colación, vamos a volver para atrás, si se puede, un gráfico un poquito ajustado que nos trajo José Antonio Ardavín el año pasado de la OCDE sobre el vínculo plan-presupuesto que se había desarrollado justamente en el programa de América Latina y el Caribe de la OCDE. Si pudiera volver para atrás, les prometo que lo veríamos mejor. Ahí va. Donde lo primero que quiero plantear es esta cuestión de la importancia de ese vínculo plan-presupuesto para estos estándares y después la intertemporalidad del vínculo, donde ese macheo, esa vinculación, esa articulación entre plan-presupuesto se da en el largo plazo, en el mediano plazo y en el corto plazo, para permitir en ese corto plazo esta idea de presupuestación top-down que forma parte de uno de estos principios o de las recomendaciones de la OCDE en términos de buena gobernanza presupuestaria. Y mi humilde agregado tiene que ver con esa relación también con el monitoreo de la evaluación que nutre de información a esos dos procesos. Y si se viera la base de la placa que no se ve, estaría el reconocimiento como corresponde el gráfico para la OCDE. Todo esto para contextualizar, digamos, el marco de referencia o los principales marcos de referencia que tuvimos en cuenta a la hora de pensar este índice provincial de planificación de ASAP, que lanzamos hace unos meses atrás. Tuvimos la suerte de poder anticipar sus principales características en el seminario del año pasado de Córdoba, pero ahora es una realidad. Hace un par de meses pudimos presentarlo en sociedad como correspondía. Y antes de entrar en los resultados, porque sé que tenemos poco tiempo y acá todos hemos venido a escuchar a Marcos y a Ricardo, y no a mí, así que les prometo que vamos a durar esos 20 minutos y nada más. Digamos, algunas cuestiones metodológicas vinculadas a este índice. Primero, que lo pensamos como una contribución a algo que entendimos que no existía, que es esta idea de poder medir el estado de la planificación en gobiernos subnacionales. Que en general uno ve unas mediciones comparativas a nivel regional de la planificación en marcos de mediciones en general de la gestión pública, no específicamente sobre planificación, pero en ningún caso sobre gobiernos subnacionales, con las especificidades que tienen los gobiernos subnacionales en términos de gestión. Y lo hicimos simplemente como un aporte para la mejora de la toma de decisiones. Entendemos que esto puede servir para los funcionarios públicos de los distintos niveles subnacionales de gobierno, para entender quizás por dónde pasan algunos estándares, medir cuán cerca o lejos están de ellos y que eso les sirva como una referencia para mejorar su gestión. El índice abarca, por lo menos por ahora, a los poderes ejecutivos, dentro de los poderes ejecutivos a las administraciones centrales y descentralizadas, o sea, no a todo el sector público. Abarca tanto los planes generales de gobierno como los sectoriales y los institucionales, y 3 momentos de la planificación de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Acá la idea es, con determinados requisitos, poder medir todo el tipo de planificación que exista a nivel subnacional, o sea, no dejar nada afuera. A nivel estructura, que es la placa que sigue, el índice está formado por 4 grandes bloques conceptuales. El bloque organización, el bloque contenidos, vinculación y gobernanza. Cada uno de estos bloques está dividido en 2 dimensiones y cada dimensión está operacionalizada a través de 4 variables que representan estándares distintos que se operacionalizan a su vez a través de un indicador. O sea que podríamos decir que la medición del índice se apoya en 32 indicadores que representan estándares distintos vinculados a estas temáticas. En general los indicadores son cualitativos, algunos son cuantitativos de cobertura, en términos de cuántos planes tienen tales características o cuántos casos tienen tales características. Ya vamos a volver sobre cada una de estas partes. Y por supuesto hay una estrategia de medición que a resumidísimas cuentas lo que procura es que cada una de las variables y cada uno de los casos en general los podamos clasificar en 4 niveles. Después tiene sus subniveles, pero en general tiene 4 niveles, digamos, sustantivos, que son el nivel inicial y el nivel básico, el consolidado y el avanzado. O sea que todos los casos, los 24 casos que medimos, que son las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, clasifican en estos 4 niveles. Bien, dicho eso,
creo que vale la pena complementar que la medición de estos resultados del índice se apoya en un proceso de recolección de datos que es híbrido y, por un lado, se basa en la recolección de datos públicos, accesibles por Internet, sobre cada caso de estudio, y se complementa con una encuesta virtual, estructurada, voluntaria, por supuesto, a cada uno de los órganos rectores de los gobiernos provinciales, en los que se hacen preguntas sobre cada una de estas mismas 32 variables que antes les anticipé. ¿Okay? Para generar ese control cruzado entre la información pública y lo que quizás con mayor precisión, por cosas que no se publican, nos puede aportar cada gobierno provincial. Y ahora sí, los resultados del 2023, la medición es bianual, esta es la primera medición que hacemos, 2023, o sea que es un poquito anacrónica ya, estamos casi en el 2026, eso es cierto. Y antes de entrar en resultados específicos vinculados a esta cuestión del vínculo entre planificación, presupuesto, monitoreo y evaluación, una perspectiva general de los macro hallazgos, digamos, del índice en 2023. Primero, de nuevo, ahí tampoco se ve el cuadrito celeste de abajo, pero eso marca lo que sería el promedio general de cumplimiento del índice, que es del 24%. Y lo que vemos es que la mayoría de los casos cuadran lo que es el nivel inicial y el básico, y que ninguno de los casos relevados accede al nivel avanzado. ¿Okay? Que no hay diferencias regionales, o sea, más allá del caso específico de la región Buenos Aires, integrado por la provincia y por la ciudad, en general no hay diferencia entre las distintas regiones si agrupamos a cada uno de los casos. Y si ponemos un poco la lupa o el zoom en las dimensiones, en los bloques y en las dimensiones, lo que vamos a ver es que hay dos bloques que obtienen una mejor puntuación que el resto. Vamos a ver si logramos pasar. Quizás no. Ahí va. Bueno, el bloque de organización, vamos para atrás. El bloque de organización y el bloque de gobernanza son los que obtienen una mayor puntuación del 29%. El bloque de vinculación del 24% está sobre el promedio general. Y el bloque que obtiene una menor puntuación es el de contenidos, que es el relativo a la existencia de planes y a la operatividad de esos planes. Y vamos a presentar un par de placas vinculadas a algunas de las dimensiones, no a todas, que son los que me parece que son de mayor relevancia por el tema que estamos tratando hoy. Con respecto a las dimensiones de la existencia de planes en las metodologías, las dos dimensiones califican por abajo del promedio general, 19 y 16%, eso ya nos dice bastante. Y les traje tres datos de los distintos datos que están en el índice. En primer lugar, que solo el 38% de los casos presenta algún tipo de plan estratégico que cumpla con los requisitos del índice. Y también que solo el 38% de los casos incorpora en su normativa de planificación o en los propios planes la noción o la descripción al modelo o al marco conceptual de gestión por resultados. Y más interesante aún, solo el 13% de los casos tiene una mención expresa a ser receptivo respecto del enfoque de políticas o decisiones basadas en evidencia. Lo cual es súper interesante a partir de lo que nos vinieron comentando incluso desde la mañana de hoy y las dos antecesores del bloque anterior, digamos, ¿no? La importancia de tomar decisiones basadas en datos, de cómo innovar en el sector público para cada vez tener más en cuenta estos datos. Bueno, lo que encontramos acá es que solamente el 13% de los casos recepta formalmente este enfoque, más allá de que lo apliquen o no, digamos, ¿no? De que esté previsto normativamente o en los propios planes. Segundo punto, la operatividad de la planificación, la dimensión que más bajo da de todas las dimensiones del índice con un 14%. O sea que uno podría decir que acá están las principales oportunidades de mejora, digamos, en términos de las capacidades de planificación. Y acá, estos tres datos. Primero, que solamente el 33% de los casos define a los responsables de ejecutar los planes. O sea, cuando uno lee el plan, solo el 33% de los casos ve cuáles son las instancias responsables de producir qué cosas en términos de bienes y servicios y de obtener qué resultados. Y los otros datos son más interesantes todavía. Solamente el 13% de los casos presenta planes donde hay métricas de producción pública, tanto intermedias como terminales, y solamente el 4%, que es un caso /2, presenta métricas de resultados. O sea que a pesar de que tenemos casi un 40% de los casos que adhiere a este modelo de gestión por resultados, cuando uno va a buscar los planes y mirar los planes, solamente 1 o 2 tienen métricas de resultados. Respecto de la dimensión de la vinculación planificación-presupuesto, que está en el promedio general del índice, les traigo tres datos.
La primera, que solo el 25%, o mejor dicho, el 25, un cuarto de los casos, tiene planes que de alguna forma plantean una vinculación con el presupuesto. Esta vinculación puede ser cualitativa, cuantitativa, más expresa, menos expresa, pero está presente esa vinculación como una referencia. Ahora bien, solamente el 13% de los casos tienen leyes anuales de presupuesto que refieren a esos planes relevados por el IPP. O sea que acá vemos una oportunidad de mejora tanto del plan hacia el presupuesto como del presupuesto hacia el plan, digamos, ¿no? Y quizás lo más interesante de todo, que lo veníamos charlando con Natalia también hace un ratito, tiene que ver con este déficit que está ahí abajo, que no se ve porque nos están proyectando a nosotros, que dice que solamente el 4%, o sea, 1/2 casos, tiene programas presupuestarios sistemáticamente vinculados con los planes identificados por el IPP. O sea que el vínculo plan-presupuesto en términos de programas presupuestarios es bastante incipiente y es otro punto de oportunidad de mejora muy clara que nos permite relevar el IPP. Y vamos llegando al final y son las últimas dos. La dimensión de monitoreo y evaluación, también importante en términos de lo que estamos planteando de sostenibilidad de las políticas públicas. 3 datos interesantes. Primero, solamente el 13% de los casos prevé el monitoreo de los planes al interior de cada institución. O sea, si bien puede haber sistemas de monitoreo y evaluación de políticas públicas para toda la administración pública y en el marco de eso, de los planes puntualmente, la normativa solamente en 13% de los casos relevamos que prevé que al interior de cada jurisdicción se haga un monitoreo de los planes que le corresponden. No obstante, 42% de los casos prevé en sus planes alguna dinámica de monitoreo y evaluación. O sea, ¿esto qué significa? Que el 42% de los casos tiene planes que tienen algún apartado vinculado a cómo monitorear, cómo evaluar ese plan, algunos más específicos, algunos menos específicos, pero podríamos decir que hay una incipiente conciencia, por decirlo de alguna forma, de que una parte del contenido de los planes debería tener que ver con cómo monitorearlo. No solamente en términos de existencia de indicadores o de metas, sino en términos metodológicos, en términos de procesos y en términos de instituciones responsables de hacerlo. Y un dato súper interesante, vinculado también a lo que dijo Maxi, lo que dijo Natalia antes, y uno de los puntos del seminario. No encontramos ningún caso en que haya evaluaciones de los planes. En ningún caso que hemos relevado encontramos que haya habido una evaluación, ya sea de diseño, de producción, concomitante, de resultados, ex post, sobre uno de los planes que relevamos. O sea, hay otro déficit, no solamente el déficit de la planificación al presupuesto y al monitoreo en términos de falta de métricas, sino también del presupuesto hacia el plan en términos de los programas que no están diseñados vinculados a los planes, y acá del monitoreo. O sea, no hay una integración de la herramienta de gestión evaluación con la herramienta de gestión planificación. Siguen siendo sistemas que van en paralelo. Ya termino. Quedan 2 plaquitas. Con respecto a la última dimensión, plantear que en general los planes que existen son participativos, y esto es una buena señal en términos de sostenibilidad de esas políticas públicas, por la legitimación que implica esa participación. El 42% de los casos incorpora a la sociedad civil y a las empresas y al diseño de los planes, el 38% de los municipios, lo cual habla de una consolidada vinculación multinivel a nivel subnacional entre provincias y municipios para pensar esa planificación. Ahora, solo 13% de los casos publica el monitoreo de la ejecución de los planes. Monitoreo físico o financiero, o otra deuda. No sabemos si se monitorean o no, porque no relevamos eso. Relevamos si se publica. Solo el 13% de los casos lo publica. Y para ir cerrando y darle la palabra a Ricardo, conclusiones. Voy a agregar una conclusión inicial a todo esto, y es que si van a pescar al sol, pónganse protector solar, si no, le va a pasar lo que me pasó a mí y no está bueno. Así que es un aviso parroquial para todos que está bueno plantearlo en este contexto. Ahora, dicho eso, conclusiones técnicas sobre los hallazgos. La primera es que partimos de un activo, o por lo menos de 2 activos interesantes, y es que en general todos los casos tienen algún tipo de normativa, de normativa e institucionalidad vinculada a la planificación. Y que en general esos planes son participativos. Y esas 2 cosas lucen bien en términos de buena gobernanza. Ahora, si podemos condensar las principales oportunidades de mejora, son estas 3. Por un lado, operacionalizar la planificación, es decir, de alguna forma que los planes tengan metas, ya sea de producción, de resultado, pero que de alguna forma esa existencia de metas nos permita vincularlo con el presupuesto y con el monitoreo, que por supuesto los programas
presupuestarios se piensen en términos de la planificación y que de alguna forma también se piense en que es importante monitorear y evaluar los planes que formulemos. Creo que hay un desafío técnico transversal a todo esto que tiene que ver con las metafísicas, que son como el vaso comunicante, el hilo conductor entre planificación, presupuesto, monitoreo y evaluación. Y uno ve que en general hay una debilidad y una dificultad en pensar indicadores y pensar, no tanto indicadores, sino las metafísicas vinculadas a esos indicadores. Y sin metafísicas es imposible articular las tres cosas. Y cierro con esto. Creo que tenemos una deuda en términos de cultura organizacional, de cultura de gestión pública, de entender la utilidad del monitoreo y la evaluación para tomar mejores decisiones de planificación y de presupuesto. En general pensamos que el monitoreo y la evaluación es otra cosa, que es una auditoría, que nos va a traer problemas y no tiene nada que ver con eso, es para mejorar la calidad de las decisiones, pero todavía no lo tenemos incorporado con el chip. Así que nada más, los que quieran consultar las dos publicaciones de ASAP, la metodológica y la medición 2023, lo pueden hacer en la página web. No me robo más tiempo, muchas gracias, un placer estar con ustedes hoy.